Importancia de la atmósfera para el cuidado del ambiente en el hogar. Pero, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a nuestro planeta, con un espesor aproximado de 100.000 kilómetros. Nos proporciona el aire que respiramos y favorece el equilibrio térmico al planeta Tierra, permitiendo una temperatura apta para la vida. Está constituida por una mezcla de gases, aproximadamente 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el 1% está formada por otros gases como el dióxido de carbono, helio, argón, ozono, vapor de agua, entre otros. Observemos la imagen. ¿Por qué es importante la atmósfera para los seres vivos? Por varias razones. Primero, el aire de la atmósfera tiene los gases necesarios para la vida. Oxígeno. Mediante la respiración, los seres vivos utilizan el oxígeno del aire para obtener energía. Dióxido de carbono. Las plantas son autótrofas y elaboran su propia materia orgánica mediante la fotosíntesis, utilizando la energía del sol, el dióxido de carbono, el agua y las sales minerales del suelo. En este proceso liberan oxígeno que envían a la atmósfera. Nitrógeno, que es fundamental en la composición de las proteínas. Aunque no podemos usar directamente el nitrógeno de la atmósfera, hay bacterias que sí pueden fijarlo y pasarlo al resto de la cadena trófica mediante el ciclo del nitrógeno. Vapor de agua. Forma parte del ciclo del agua. Proviene de la evaporación del agua de los mares y continentes y de la transpiración de las plantas. 2. Regula la temperatura. Los rayos del sol inciden durante el día sobre la superficie terrestre. El efecto invernadero natural es fundamental para la vida en nuestro planeta, mediante el cual la atmósfera, por su composición, retiene el calor irradiado del sol y el suelo, permitiendo una temperatura apta para la vida. 3. Tiene función protectora. La capa de ozono nos protege de la radiación ultravioleta procedente del sol. 4. Es la responsable del clima del territorio en el que vive cada ser vivo. 5. La energía del viento se ha utilizado para mover molinos, aerogeneradores, barcos a vela o el ave y las plantas para transportar su polen o semillas. Pero, ¿cuál es la estructura de la atmósfera? Veamos ahora las capas de la atmósfera. Troposfera, que va de 0 a 15 kilómetros. Es la región que está en contacto con la superficie terrestre. Se produce la mayoría de los fenómenos climáticos, como los vientos, lluvias, huracanes, las nubes, precipitaciones, etc. Estratosfera, que va de 11 a 50 kilómetros. La temperatura aumenta y puede llegar hasta los 80 grados Celsius. En ella se encuentra la famosa capa de ozono. Nos sirve de escudo para la radiación ultravioleta que proviene del sol. El agotamiento de la capa de ozono resulta en una reducción de su capacidad protectora. Por lo tanto, una mayor exposición de la superficie terrestre a la radiación ultravioleta. Mesósfera, de 50 a 100 kilómetros. La temperatura disminuye con la altura hasta menos 90 grados Celsius. En esta capa, los meteoritos que caen a la Tierra se vuelven incandescentes. Termósfera o ionosfera, que va de 100 kilómetros a 300 kilómetros. La temperatura puede llegar a 2000 grados Celsius durante el día. En esta zona se producen las auroras boreales. Esta región es la que hace posible las comunicaciones por radio. Y por último, la exósfera.
Se extiende desde la parte superior de la termósfera o ionosfera hasta unos 10.000 kilómetros de altura. Los satélites orbitan en esta capa. Pero, ¿qué es la contaminación atmosférica? La contaminación del aire representa un riesgo ambiental para la salud, causando enfermedades como accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma. Por lo tanto, es importante reducir el incremento de las emisiones de gases domésticos como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, entre otros. Recordemos, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Veamos ahora las causas de la contaminación del aire. Está relacionada con la quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas. La combustión de estas materias primas se producen en los procesos industriales y de transporte terrestre principalmente. Estas liberan sustancias como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. El aire de las ciudades de mayor población tiene partículas sólidas suspendidas. Su composición incluye humo, polvos, cenizas, entre otros de tamaño microscópico. Estas partículas forman densas neblinas gris en las ciudades, conocidas como smog. Efectos de la contaminación atmosférica. La lluvia ácida. Comienza cuando compuestos como el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, salen al aire. Estos gases pueden alcanzar niveles muy altos en la atmósfera, en donde se mezclan y reaccionan con agua, oxígeno y otras sustancias químicas. Se convierten en pequeñas gotas de ácido sulfúrico y ácido nítrico, que son responsables de las lluvias ácidas que afectan el suelo y ocasionan erosiones, destrucción de bosques, ríos y lagos, y pueden acidificarse y amenazar la vida acuática. El incremento del efecto invernadero. Es un fenómeno natural y necesario para la vida. Esto ha permitido que la temperatura del planeta sea habitable. Sin embargo, estos últimos años este efecto ha sido mayor de lo normal, debido al aumento del anhídrido carbónico, el gas metano, óxido nitroso y otros gases que incrementan el efecto invernadero, y el calor que irradia la superficie de la Tierra no se puede escapar al exterior, lo que genera el aumento de temperatura del planeta, que es causante del cambio climático. Pero, ¿cómo podemos evitar la contaminación atmosférica? Medidas para mejorar la calidad del aire que respiramos. Utiliza el transporte público, movilízate en bicicleta o camina. Consume productos ecológicos. Se evita el uso de elementos químicos que puedan perjudicar al ambiente. Recicla y elabora compostaje, abono orgánico de desechos vegetales y animales. Reduce el consumo de plástico. Ahorra energía eléctrica. Apaga las luces y los aparatos electrónicos que no estés utilizando. Evita quemar desechos sólidos, porque contribuye a aumentar la contaminación del aire. También planta un árbol cerca de tu casa. Instala un biohuerto familiar. Todas las plantas por fotosíntesis convierten el dióxido de carbono en oxígeno y así ayudas a purificar el aire. Construye tu cocina mejorada, que evita la contaminación al interior de la vivienda con humos tóxicos, cenizas y hollín. Y por último, elige energías renovables como la energía solar, hidráulica, eólica, entre otras, que no tienen impacto en el hogar y en el ambiente.